esquina y básicamente en las opciones que nosotros tenemos a nivel comercial o lo que tenemos cerca de nuestra casa. Pero qué maravilloso es un hogar donde huela a pan casero. Así crecí yo, en una casa que cuando venía de la escuela, mi madre, bendito Dios, que bueno, ya no está en este mundo, me tenía panes horneados. Yo no sé si se logra ver la pantalla, ¿qué logran ver ustedes en mi pantalla, por favor? Se ve la portada de un pan de Perfecto. panadería taller uno. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, básicamente yo crecí oliendo pan desde pequeña y eso fue una bendición completamente para mí. Desde entonces, pues yo he podido hacer panes inventando cada día más. ¿Inventando por qué? Porque no me guío solo de recetas de por allí del internet o lo que me enseñaron a mí en clase, no, sino que gracias al Señor, un segundito por favor. Gracias al Señor, yo puedo inventarme recetas cada día más ricas, más saludables, increíblemente. Antes de dar inicio con el curso, yo quiero saber si hay alguna pregunta concerniente a lo que hemos visto en el grupo antes de dar el inicio formal a la presentación. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, alguna sugerencia? No Por todas. mí todo está bien. Ajá, Perfecto. Beatriz, gracias, gracias. gracias. Aquí me dice Xiomara que no tiene número asignado. Yo pensé, Xiomara, que te había asignado el número 2 o 4. Igualmente voy a revisar mi agenda y luego les comento directamente a cada una por el WhatsApp. Pues bien, la panadería es muy buena porque nosotros con la ayuda de Dios podemos hacer panes como lo que tenemos acá. Un pan riquísimo, lleno de nutrientes y no un bagazo, una harina blanca que no nos nutra nada. ¿Ok? Entonces, en la panadería nosotros vamos a aprender a hacer panes en casa, sencillos, y para eso vamos a hablar un poquito de lo que hace un pan especial. Por ejemplo, un pan que hago yo, que lo he dado en diferentes lugares donde Dios me ha permitido estar, un pan saborizado. Ese pan saborizado a la gente le encanta y ustedes lo van a aprender a hacer con la ayuda de Dios conmigo. En el día de hoy, yo no pude, por problemas con la cámara, como les comenté, mostrar una clase en vivo, pero gracias al Señor yo la grabé esta mañana en TikTok y voy a tratar de pasarles ese video para que ustedes posteriormente puedan ver cómo se hace una masa básica sin tazas de medir. Porque no sé si ya los que están aquí han comprado sus utensilios de panadería y si no, ustedes van a aprender a hacer una masa casera paso a paso. Pero en este caso, lo que les estoy presentando allí en la pantalla es un aderezo que yo utilizo para hacer panes saborizados. Podemos hacer panes con sabores a aceite de oliva, a hierbas, pero también podemos hacerlos de frutas, de, bueno, de verduras, de muchas cosas, inclusive hortalizas y muchas cosas más. Pero antes de hablar un poco más de esto, volviendo atrás, para nosotros hacer un pan, hoy día tenemos demasiadas y exageradas opciones. La técnica de panificación como tal, como se los coloqué en el WhatsApp, es importante que entendamos que es como nosotros sometemos esos procesos de la harina. O sea, tenemos una harina, la colocamos en una coca o una taza, le colocamos los ingredientes, la mezclamos y ahí vamos haciendo nuestro pan. Pero el pan que habla la inspiración a través de Elena de White, dice que debe ser un pan que sea nutritivo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender en estos talleres. Principalmente vamos a ver con la ayuda de Dios a despegar nuestras dudas, a ver lo que es lo básico, qué es lo que le estaba colocando en los grupos y arrancar con unas prácticas con la ayuda de Dios que sean importantes y muy buenas. Yo quería decirles antes de todo que hay una clasificación de harinas. Está la harina blanca simple y dentro de la harina blanca existen varias. Hay una que le llaman harina de fuerza y es la que a mí más me gusta. ¿Ok? La harina de fuerza es una harina que corriente que usted puede comprar en cualquier lugar y esa harina se utiliza para que nosotros hagamos panes como el que usted ve acá en la pantalla. Un pan integral se puede consumir con la harina totalmente integral, pero si no tenemos la harina integral, entonces podemos hacerla integral. Entonces, vamos a avanzar un poquito más adelante después de esto para que ustedes puedan visualizar acá lo que es esto. Algo elemental para lo que es la panadería es aprender a hornear. O sea, ya teniendo claro que hay harinas diferentes de cualquier
clase que usted quiera, con gluten, sin gluten, saludables, no saludables. Entonces, digamos que ya tenemos la harina, ya tenemos los ingredientes, que eso lo vamos a ver poco a poco con la parte práctica. Por ahora, solo quiero que tengamos estos elementos que estamos hablando claros. Las harinas, yo les voy a pasar por el WhatsApp para que ustedes puedan ver los tipos de harina, la clasificación, para no hacer esta clase tan larga. Pero quiero hablar del horneado. En este curso vamos a hacer panes horneados quienes tengan hornos. Y me encanta porque en el horno hacemos maravillas. El horneado va a depender de cada temperatura en el país donde estemos. Por ejemplo, si estamos en un lugar que es muy frío, hay que saber cómo nosotros vamos a hornear. Es muy diferente hornear en un país cálido a hornear en un país frío. ¿Por qué? Porque los hornos no todos funcionan iguales. O sea, hay hornos que son eléctricos, tienen mayor fuerza, mantienen más el calor y genial, pero la masa afuera no me creció porque el clima está demasiado frío. Entonces hay que saber cómo nosotros podemos hornear y para eso vamos a ver en esta siguiente lámina las, las temperaturas a las cuales nosotros vamos a someter nuestro pan. Digamos que ya tenemos el pan formado como el que tenemos aquí, pero queremos cocinarlo, hornearlo en el sartén, en el horno o en el sartén. Entonces vamos a ver aquí, así rapidito, estas temperaturas. Ustedes van a buscar en internet, Hermana, dígame adelante. sí, disculpe, hay una compañera del grupo que quiere entrar y si usted le puede dar a la clase. Ah, ok, perfecto. Un segundito, por favor, adelante. Gracias por hacerme ver porque no lo había notado. Entonces, cada horno de ustedes, por favor, deben de ensayarlo. No todo es igual, pero también los valores cambian. Pero yo solamente quiero destacar en esta parte, que es muy elemental para cuando nosotros vayamos a hacer con la ayuda de Dios la práctica, es que el horno va a depender de cómo yo lo maneje, número uno. Mi horneado va a depender del clima y de las estrategias que yo utilice para hacer un buen pan. Pero y es elemental, valga la redundancia, entender, por ejemplo, esas tablas de temperaturas para nosotros hornear de forma correcta. Acá vean ese pocotón de números, ¿ok? Entonces, hay varias especificaciones las cuales vamos a ver rápidamente de forma concisa en este momento. Tenemos un pan, lo hemos hecho bien nutritivo, ya ustedes van a ver el video que les voy a pasar, Dios mediante, al WhatsApp, donde nosotros tenemos una masa blanca, por ejemplo, y la enriquecimos con fibra, le coloqué la levadura, todo eso, que no se preocupen que luego lo vamos a ver, ¿ok? No se preocupen. Mientras tanto, si tienen algún comentario, bien pueda. Sí, el material, hermana, lo vamos a tener disposición del material. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? El material que estamos viendo en pantalla lo vamos a tener nosotros, vamos a poder tenerlo. Claro que sí, absolutamente. De hecho, también estoy preparándoles un PDF muy hermoso, aparte del que ya tengo para mandarles, con recetas, que ustedes van a ir poco a poco haciendo sus recetas sencillas, pero todo va a depender de esta clase. O sea, si ustedes asimilan Mm. no y esto, o si ojalá que aquí hayan algunas expertas en el horneado, genial. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario para seguir? Pues bien, la tabla de las temperaturas para hornear son indispensables manejarlas, porque no es lo mismo yo agarrar un pan y meterlo bien hecho, bien saludable en el horno y colocarle una temperatura de 260 grados Fahrenheit o que yo sepa cuál es la temperatura a la cual voy a someter mi pan. No todos los panes se hornean igual. Hay un horneado lento. Atención a esto, por favor. Un horneado lento quiere decir que es para que un pan se cocine poco a poco, inclusive si queremos hacerlos tostados. Yo, por ejemplo, he hecho panes tostados y los pongo a horno lento y largo, prolongado. Y dentro de unas recetas que yo les voy a pasar, o no sé si la hagamos en vivo, todo depende del tiempo y lo que Dios nos permita, les voy a enseñar a hacer un pan a base de granos tostados. Espectacular, riquísimo, increíble y único. Pues bien, entonces existe el horneado lento, ese equivale más o menos entre
viendo la tabla que tenemos acá, no sé si se logra ver completamente todos los valores, porque acá tengo que yo mover algo para mirar, que dice centígrados y Fahrenheit. Yo, por ejemplo, manejo, en el horno que tengo es centígrados. Hay hornos que son diferentes, por eso cada persona debe revisar qué horno tiene, cuál es la configuración de la temperatura. Entonces, volviendo a esto que tenemos aquí en la pantalla, hay un horno lento que equivale a 100, por ejemplo, 170 para arriba. ¿Ok? Ese es un horno lento. Y tenemos el horno moderado, que ese es donde yo hago la mayoría de mis panes. Los panes, por ejemplo, cuando haces panes pequeños, los panes pequeños tienen un horneado diferente a un pan grande. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Todo no lo vamos a ver hoy para que no nos atiborremos de tanta información. Entonces, un horneado lento, luego un horneado moderado que equivale en lo que tenemos acá en la pantalla, 180 a 190 más o menos. Eso es un horneado moderado. En este caso, los panes que yo hago para vender los horneo en 180 y se hacen en 25 a 30 minutos. Son panes de 100 gramos. Entonces, cuando son panes pequeños, se puede hornear a esta temperatura, sin embargo, depende de tu horno. Si tienes un horno muy potente, entonces tú tienes que ir probando. Por ejemplo, yo tenía un horno en Perú, el cual me ayudaba a hacer mis panes en 175 y se hacían en media hora panes enormes. Entonces, cada horno hay que revisarlo, probarlo, ensayarlo para que entonces podamos ver. Entonces, vamos a recapitular. Un horno lento, un horno moderado y ahora vamos a un horno caliente. Un horno caliente, ya les voy a explicar cómo yo lo utilizo, por ejemplo. Un horno muy caliente viene siendo, por ejemplo, perdón, un horno caliente puede ser desde 200 en adelante. Y un horno muy caliente, ya por lo menos 230, 260. Normalmente esas temperaturas son muy exageradas. Cuando yo he utilizado un horno grande, así alto, es por ejemplo cuando tengo que tostar algo inmediato, por ejemplo cuando voy a hacer una torta, yo la dejo primero a 100, digamos que le pongo un horno alto y después la bajo a un horno medio y luego a un horno bajo para que se termine de cocinar por dentro. Tortas que son muy especiales, pues a veces cuando he hecho tortas. Y un horno tan fuerte así, yo todavía acá con la panadería no lo he utilizado. Normalmente trabajo siempre cuando hago los panes pequeños en 180 por mi horno. Pero como les comenté, tenía ese horno potente en Perú, donde yo hacía panes enormes, literalmente grandísimos, y tenía que emplear ese horno menos del que yo estoy indicando acá. Sin embargo, era un horno moderado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario o aporte? ¿Preguntas, comentarios o aportes? Hermanita, disculpe, donde usted dijo que el horno muy alto es a una temperatura de ¿cuánto? ¿De 200 qué? Sí, depende, por ejemplo, lo que tengas en tu horno, pero alto, por ejemplo, sería 220, hasta 260. Eso es muy alto. Normalmente nosotros no vamos a emplear ese tipo de temperaturas a menos que tu horno sea un horno diferente. Tienes que probarlo, listo. Pero yo les voy a recomendar que comencemos con 180, 175. Vamos a comenzar a esas temperaturas y vamos a llevar el tiempo para ver cuánto nos toma hacer nuestros panes. Lo importante es que esto que tenemos aquí, que entendamos que existen dos tipos de termostatos para graduar la temperatura de nuestro horno, ¿ok? Como lo hemos visto. El Fahrenheit, que se identifica como lo vemos ahí con la F, y el otro sistema que se denomina como centígrados o Centígrados. Celsius. Celsius, no recuerdo cómo se pronuncia. ¿Alguien iba a comentar Ujú. algo? Bueno, si no hay más comentarios, entonces yo solamente quería aportar esto, que es muy importante saber manejar nuestro horno, entender que existen temperaturas moderadas o bajas,
temperaturas medias y altas. Listo, entonces nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco sobre nuestro horneado maravilloso en el caso de la que tiene horno. La que no tiene horno, no se preocupe, que también vamos a alcanzar temperaturas muy buenas para hacer nuestros panes en sartenes, ¿ok? No se desesperen porque yo cuando empecé a hacer panaderías en Perú, yo no tenía horno y sufría. Miren este pan espectacular que es uno de mis preferidos. Este pan en Venezuela se le llama pan griego. Acá en Colombia no lo he conseguido. Es un pan con una costra durísima. Este tipo de horneado es un horneado más profesional, requiere otras herramientas. Y este pan nosotros por ahora no lo vamos a ver. Solamente quería presentárselos. Este tipo de pan se hace en horno y necesita que lleve como dentro del mismo horno se le tapa. En algunos casos lo tapan, lo cocinan bien tapado dentro del horno y luego se destapa. En otros casos, como para que el agua, esa vaporización y algo con el agua haga el efecto que tiene ese pan que está aquí. Normalmente este tipo de pan no lleva leche, no lleva sino harina, un poquitico tal vez, un poquitico de aceite tal vez, pero a veces no lleva nada de aceite. Y es un pan que la costra es súper dura, crujiente, me fascina. He escuchado en mis capacitaciones en el pasado de que se mete en el horno una bandejita aparte con agua y se da ese efecto dentro del horno. Yo no lo he hecho, no lo he intentado, pero para crear panes como estos se requieren técnicas especiales. Si ustedes quieren aprender este tipo de panadería, entonces ustedes me dicen, yo hablo con mi amiga la que tiene una panadería por acá. Listo, pues yo no lo he hecho. Esto es fácil, panes en sartén. Yo lo aprendí a hacer desde Venezuela. Tenía horno, pero a veces no tenía el tiempo como para prender un horno, precalentarlo 20 minutos, estaba muy apurada. Entonces aprendí a hacer mis panes en sartén. Hacer un pan en sartén, ¿qué es? Es agarrar y tener una masa hecha, la que tú quieras, siempre y cuando no tenga las herramientas, por ejemplo, para hacer un pan bien. Por ejemplo, si tienes una masa muy aguada, obviamente se te va a tardar mucho más. Y en este caso, por ejemplo, tienes una masa muy aguadita, le colocas abajo en la estufa, como la parrillita cuando tú colocas para hacer el arroz, donde haces las arepitas. No sé, acá en Colombia hay unas que tienen unos huequitos, allí colocas entonces eso y encima pones el sartén y lo tapas. Bajo eso, es como que si estuvieras haciendo un pan horneado. Entonces, el secreto de hacer panes en sartén está, bueno, según mi humilde experiencia, no sé, ustedes tendrán de repente otras mejores que las mías, es que sacamos la tapa y cada vez que se esté bien mojada, la secamos y lo volvemos a tapar. Entonces, el proceso depende. Si es un pan finito, yo lo he hecho en 5 minutos, pero hay panes que se tardan 15 minutos, cuando son un poco más gruesos, 15, 20 minutos. Todo depende, lo mismo, la cantidad de fuego que tenga esa estufa, el sartén que estés utilizando. Y la verdad es que ustedes van a aprender con la ayuda de Dios, si es la voluntad de Él y me lo permite compartirles recetas espectaculares que pueden hacer también en sartén. Porque el horneado sí tardamos un poquito más. Pero lo bueno de esto, hermanos, es que cuando hacemos, por ejemplo, yo no he intentado guardar panes en sartén en el congelador, pero sí les digo que alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque yo hago panes en el horno, los he guardado para probar y duran meses. Y los saco, lo caliento y tengo un pan como si acababa de salir del horno. O sea, es una maravilla. Los de sartén no, porque cuando los hago me los como de una vez. Entonces, vamos a ver esta belleza. Este es un pancito de avena con semillas. Pero antes de avanzar acá, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto o a lo que hemos hablado en el grupo de WhatsApp, antes de dar esta receta para que entonces la tomen nota de ella, si quieren toman un capture, porque es una de las recetas que vamos a hacer pronto, si Dios lo permite. Adelante. Todo bien hasta aquí, por mi parte. Ok, ok, genial. Entonces, vean este pan que está aquí. Justamente ahorita, antes de darle la clase a ustedes, hice una masa igualita a la que ven ahí. Aquí tienen, por si quieren, los ingredientes. La acabo de hacer, hace poco la hice. Acá, esta masa tiene la porción exacta. Es decir, si usted utiliza esta medida, así siempre le va a quedar su pan. Siempre le va a quedar su pan muy hermoso, muy rico, con una buena textura. Quiero comentarles que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un pan, le colocamos el aceite, le colocamos el agua tibia, la levadura,
por cierto, con un poquito de azúcar. Podemos hacer, eh, podemos hacer aparte, colocarle un poquito de leche. Yo le uso leches vegetales. Eso le da una textura y una miga espectacular al pan, una costra muy buena también con el azúcar morena. Entonces, ahí tienen esta receta. Si quieren la copian. A ver, no sé, un momentico que esto se me está, a ver, disculpen, ya va, un ratito. Entonces ahí tienen esta receta, vienen los ingredientes y ahora sí aquí tienen el procedimiento. Vean, cuando tenemos los hornos para hacer pan, la temperatura siempre va a ser 180, normalmente 180, 175. Igual, por favor, van a ensayar ustedes en su casa. Entonces, siempre precalentamos el horno unos 15, 20 minutos, depende de su horno. Si es un horno eléctrico, me encanta porque no pierde calor. El horno eléctrico tiene unas ventajas que no tiene el horno normal. Cuando el horno es a gas, yo me he dado cuenta que se te enfría rápido. Por ejemplo, si estás haciendo una torta y abres el horno, la torta se baja. Pero si nosotros estamos haciendo una torta en un horno eléctrico y lo abrimos, él no pierde tanto calor tan rápido como pierde el del gas. Entonces, a veces yo cuando estoy haciendo panes utilizo la parte eléctrica para darle costra y color y la parte de abajo para darle lo que quiero, ¿no? Que me quede bien, bien bonito mi pan y bien sabroso. Entonces, vean acá, cuando tú haces un pan casero, gracias a Dios, podemos comprar una harina cualquiera, una harina barata, una harina blanca, simple, pero la nutrimos, como vemos aquí con estos ingredientes que le coloqué en paréntesis, avena, harina de almendras, semillas, lo que usted quiera. Lo importante es que mientras más ingredientes usted le coloque, más nutritivo va a ser, pero debe saber que si, por ejemplo, usted le coloca, en vez de colocarle harina blanca, porque aquí me dice que en la cantidad de harina, pero si yo le pongo, por ejemplo, harina toda integral, el pan me queda un poco más seco, va a requerir más grasa y más agua. Entonces, cuando hacemos los panes por medidas, usando las tazas de medir que les mandé en el WhatsApp, cuando usamos las cucharas, la receta siempre queda igual, pero siempre es bueno ensayar, practicar. Entonces vean aquí, facilito. Nosotros tenemos una harina blanca y le agregamos entonces la avena, si queremos una avena enterita mejor, le colocamos la harina de almendra, las semillas. El que hice hace rato, le coloqué avena en hojuelas y le agregué coco, almendras, molida, leche de soya, le coloqué panela para darle color y eso me quedó espectacular. Entonces ahí tienen ustedes esta receta, la pueden revisar y si ustedes quieren, yo les voy a compartir otras recetitas, pero a mí lo que me encantaría es que vayamos a la parte donde vamos a comenzar a hacer las masas desde cero. Acá solamente les estoy presentando a grosso modo. Con la ayuda de Dios, yo les voy a pasar un video para que ustedes vean, por ejemplo, el pan saludable, dulce que yo hice y que yo hago para vender. Ese pan es espectacular. Créanme, las que están acá en Colombia, ha sido un boom. Tengo sobreencargado. Gloria a Dios. Es un pan que yo hago nutrida la masa, no es cualquier pan. Ese pan pesa. Pesa cuando lo hago, por ejemplo, con harina cuando le coloco la soya directamente. O sea, yo hago la leche de soya y esa fibra se la coloco adentro de la masa. Eso cuando me hacen pedidos especiales. Pero el otro pan que yo hago, no. El otro pan que yo hago no es tan pesado, pero le coloco fibra, le coloco alpiste, avena, le coloco también linaza molida y un poquito entera para que se vea. Le coloco ajonjolí. Es decir, ese pan que yo vendo acá es espectacular. Usted lo puede hacer en casa igual. No importa que usted no tenga horno. Cuando usted agarre una masa y usted diga, la receta diga, son 3 tazas como vemos aquí acá. Dice 2 tazas de avena, 1 taza de almendra, como se dan cuenta, son elementos secos. 2 tazas de avena, 2 tazas de harina, todas esas tazas de cosas secas se ponen allí, pero usted la puede mejorar. Esta está bien, pero déjenme comentarles algo que se me pasaba por alto, ya casi para ir cerrando esta parte, es que cuando usamos la chía, es mejor activarla. Por ejemplo, la masa que hice ahorita, porque tenía poco tiempo, le coloqué la chía cruda. Entonces, ¿qué hace la chía? Hace que se me vaya secando la masa. Entonces, cuando es una masa aguadita, que de repente se me fue más el agua y no usé las tazas de medir, yo le agrego un poquito de chía para que absorba el líquido y me queda mi pan espectacular. Entonces, todo es estar en practicar. Cuando vengamos a ver, todos nos volvemos expertos. Expertos, expertos. Y yo voy a dar unos consejos finales ya para cerrar.
este taller que es cortico, yo no quería hacerlo largo hoy, yo lo que quiero realmente es que ustedes vayan a la práctica, que yo les pueda mostrar los videos cómo hacerlo y ustedes ya con la que vayan viendo puedan atreverse a hacer sus panes en sartén o en horno, pero que lo puedan hacer. Un dato más que quiero comentar, unos consejos o recomendaciones para obtener mejores resultados en nuestros panes. Número uno, usar tazas de medir si podemos y cucharas. Ya eso lo he dicho bastante en el grupo. Existen herramientas, las he publicado en el grupo, las que son más convenientes para tratar la masa. Igual no se preocupe que poco a poco lo vamos a ver. Que cuando horneamos panes pequeños, la temperatura del horno es diferente. ¿Se acuerdan que les dije? Horneamos a 180 grados o 175 grados, pero horneamos por menos tiempo cuando los panes son muy pequeños. En vez de ser 40 minutos, 45 minutos, que sería un pan grande, podríamos hornearlo en 20 minutos. Para yo saber si mi pan está listo, si ya está hecho y no está crudo, yo necesito meterle adentro cuando estamos horneando, en el caso del horno, le vamos a colocar adentro un palillo o algo que me diga si mi pan está totalmente seco, o sea, cuando meto el palillo, el palito sale seco, dependiendo también del tipo de pan. Son recomendaciones para cuando vayamos a hacer nuestros panes, ¿ok? Lo ideal es usar una buena levadura, me gusta mucho la levadura fresca, porque esa levadura la tengo fuera de la nevera y me dura bastante, no tengo problemas por eso. Me encanta hacer panadería, yo lo disfruto muchísimo, baja el estrés cuando usted está amasando, cuando de repente si es una masa que necesita que la golpeas, cuando la masa necesitas amasarla y tus manos están saludables, lo puedes amasar, bueno, en fin. Es una bendición, hermanos y amigos, que podamos hacer nuestros panes. Otra recomendación, no deberíamos usar cubiertos metálicos. No sé, eso lo aprendí yo cuando me enseñaron panadería por allá atrás, en los años antiguos. Es que los metales no son buenos colocarlos y también que cuando usemos la levadura, que la levadura la coloquemos retirada de la sal. Es decir, la sal la metemos escondida. Normalmente hacemos un volcán de harina, y en esa harina que ya la tenemos con la avena, con la linaza, con los nutrientes que le hemos colocado o las fibras, entonces ahí la tenemos lista y en el medio abrimos un volcán, le agregamos los líquidos, dentro de los líquidos están las grasas. Si es mantequilla, es la mantequilla derretida, que a mí no me gusta la mantequilla, pues es muy perjudicial, pero yo, digamos, la mantequilla va en el medio, la leche va en el medio, todos esos líquidos van en el medio. Entonces, luego que yo tengo mi sal escondida y mi levadura a un lado, le coloco también un poquitico de azúcar con la levadura. Eso en el caso cuando lo vamos a hacer directo y tenemos poco tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No Sí, yo entendí lo de quería la sal. preguntar si Adelante, ¿Cómo, adelante, no sé. sí, lo de la sal, cómo la sal escondida? ¿En qué momento la echas? Si yo, por ejemplo, hago un volcán, tengo ya mi harina, ya todo con los nutrientes de la fibra que le coloqué, así como les expliqué. Entonces, en ese momento, a un ladito, yo meto la sal. Y al otro extremo de la coca, por ejemplo, la taza, ay, Beatriz, vi tu manito levantada tarde, discúlpame. Ya luego, entonces, la azúcar, cuando la coloco directa, entonces la agrego el otro lado de la taza o de la coca y allí entonces le pongo con la levadura, porque juntas se llevan de maravilla. ¿Por qué meto la sal escondida? Porque cuando nosotros colocamos la sal tiende a afectar a la levadura, hace que no se dé bien el proceso. Por eso yo la coloco hacia un lado y voy empezando a amasar. Ya ustedes van a ver cómo lo hago yo, ustedes de repente van a tener otra manera, no sé, pero la panadería es fascinante. He hecho muchos panes en mi vida y cada día le doy gracias a Dios porque aprendo técnicas nuevas, invento cosas nuevas. Entonces ustedes van a disfrutar esto, hermanas, ustedes hacen sus panes. Un día que ustedes decidan voy a hornear pan o voy a hacer pan en el sartén, usted los agarra, espera que se enfríen en una rejilla, se colocan para que queden mejor y no se pongan húmedos por debajo. Y me gusta mucho colocarlos en esas rejillas. Cuando se enfría, lo metemos en bolsita y lo congelamos. Y usted se olvida, hermano, usted siempre tendrá pan allí. O sea, usted saca su pancito de allá del congelador, lo coloca en un sartén a fuego lento y les prometo, tendrán un pan fresco como si lo acabaran de hacer. Quiero destacar algo más, hermanas, que yo les coloqué en el grupo de WhatsApp, no sé si se recuerdan, que era el término cuando colocamos la levadura, el ablandar.
Cuando hablamos de ablandar la levadura, mucha gente lo hace, es que prepara una coquita aparte o una tacita aparte y pone la levadura con un poquito de azúcar, un poquito de agua tibia. Esa es una opción espectacular, porque así yo compruebo si mi levadura está buena. ¿Ok? Ese término se llama ablandar la levadura. Eso es muy importante que lo tengan presente cuando yo mezclo todas las cosas, mezclo todas las harinas y tengo ya mi masa con la sal, con el azúcar. Siempre las masas llevan. El pan salado lleva un poquito de azúcar y el dulce lleva también un poquito de sal. Siempre lleva de las dos, ¿ok? Eso es importante destacar. Entonces, siempre vamos a tener un poquito de azúcar, pero poquitica cuando es un pan salado. Ya yo les voy a enseñar poco a poco cómo lo vamos a ir haciendo. Y un poquitico de sal cuando son panes dulces como las maravillas que yo vendo acá. Es un pan espectacular que yo lo di gloria y honra. Aquí está mi amiga. Amiga, ¿qué tal son mis panes dulces? Cuéntales a ellos. Muy ricos, son muy deliciosos. Gracias. Son pan muy nutritivos. Sí, ahí está, ya escucharon. Entonces, nutritivos, sabrosos, ese es mi almuerzo. Sabroso y espectacular porque la masa no me queda tan dulce, es una masa que yo la hago dulce, pero no tan dulce que empalague, y por dentro los rellenos de arándanos, frutos secos, uvas pasas, y a veces le coloco guayaba, dulce de guayaba, hermanas, eso ha sido un boom. A la gente les fascina mucho, así que eso lo vamos a aprender a hacer quienes quieran hacer pan para vender. Beatriz, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Algún comentario, hermosa? Sí, quería hacerle una pregunta en relación a los ingredientes del pan que nos mostró. ¿Hay alguna manera que podamos hacer la sustitución del bicarbonato de sodio y el vinagre si no lo quisiéramos utilizar en la receta? Absolutamente, Beatriz. Fíjate que esta es una receta solamente que se las mostré para que tuvieran una opción allí. Pero ustedes van a Ah, hacer panes con lo que quieran. O sea, si por ejemplo usted no quiere colocarle aceite, pues no le pone aceite y va a tener un pancito más seco. Si no le quiere colocar bicarbonato, le pone entonces no más le colocan la levadura. Pero déjenme decirles algo, hermanitas. Cuando usted ve ujú. una receta que le dice, póngale bicarbonato y usted quiere tener los efectos de lo que probó, lo que le gustó, entonces debe colocarle bicarbonato. No sé si me voy a entender. Ujú. O sea, si usted Sí. le dan una receta y usted vamos a suponer que tú pruebas mi pan y te fascina y resulta que mi pan lleva literalmente, lleva leche de soya, lleva coco, lleva almendra, o sea, es un pan costoso, no es un pan barato para hacer, pero es un pan que si tú lo pruebas y sabes, no, yo no le quiero colocar coco, yo no le quiero colocar almendra, obviamente no va a ser igual. Así que eso lo tenemos presente cuando vayamos a hacer panadería, cambiamos lo que queramos, pero los resultados van a ser diferentes. Lo importante, hermanas, el secreto y los consejos que les doy son siempre, siempre, primero Dios, estar tranquilas para hacer esto. La panadería es algo para disfrutar. De verdad se disfruta hacer una masa y que tú la hagas nutritiva y la dejas reposar y te olvidas. Por ejemplo, mientras yo estoy acá, la masa está reposando, la coloqué en una coca grande como la que vieron en la foto del grupo de WhatsApp, en el azul. Bueno, ahí está reposando. La meto en una bolsa plástica, ya por supuesto antes de taparla ya tiene plástico por dentro, la tapo bien, la vuelvo a meter en una bolsa plástica y luego la envolví en cobijas como para que durmiera. Entonces ese proceso se llama descansar. La masa está descansando y mientras ella descansa, ella va a duplicar su tamaño. Yo la dejo quietecita, pero si tú estás en un país muy frío, tienes que buscar herramientas. Por ejemplo, una de esas es hacer lo que acabo de decirles, envolverla en plástico, colocarle edredones, mucho calor, meterla en la cama, literalmente como un bebé. Eso lo hice en Perú. Me río porque de verdad era una odisea con cuando había un frío extremo, que no recuerdo qué número bajaba, yo hacía eso, ponía esa cama más, con muchas sábanas, muchos edredones, wow, pero lo lograba los objetivos. Bueno, hermanas y amigas, hasta aquí ha sido este taller, pero yo lo quería solamente mostrarles esta parte. Posteriormente les voy a pasar con la ayuda de nuestro Dios al grupo de WhatsApp la clasificación de las harinas, para que entonces ustedes sepan qué harinas podemos nosotros utilizar, porque déjenme decirles una cosa, la harina de trigo, por ejemplo, es full gluten, pero una harina de centeno también tiene gluten, menos, pero tiene una harina de avena. Entonces ustedes van a ver la clasificación de las harinas y van a poder tomar decisiones cuáles harinas van a utilizar. Una de ustedes, creo que fue Xiomara, yo le recomendé cuáles productos iba a comprar para que hiciera los panes que yo hago acá para vender. ¿Por qué? Porque esa clase yo se las puedo dar en cualquier momento en vivo, porque toda la semana hago panes así. Son panes integrales rellenos de arándanos,
uvas pasas y algunos le coloco guayaba. Y por supuesto una masa muy nutrida. No tengo ahorita para mostrarles fotos, pero en el grupo de WhatsApp yo creo que se las mostré. Amigas y hermanas, por favor, estén atentas a esto, a lo que hay en el WhatsApp. En el WhatsApp les coloqué los términos tamizar, que es indispensable tamizar la masa cuando hacemos panadería o repostería, porque se consiguen cosas raras en la harina y aparte ayuda mucho. Necesitamos dejar descansar la masa una vez que hemos colocado todos los ingredientes, el aceite, el azúcar, la sal, la dejamos descansar o reposar con plástico siempre bien tapada, que no le dé aire. Luego que nosotros tenemos la masa ya que ya duplicó su tamaño, la aplastamos para sacarle el CO2 o el aire y después de eso la cortamos con el taroco, que ese instrumento es espectacular. No lo tengo acá, no me dio chance de prepararlo, pero igual ustedes van a aprender a hacer cada una con la ayuda de nuestro Dios panes espectaculares y que seguro si ustedes quieren van a poder venderlos como los vendo yo. Y van a dar un mensaje, hermanos. Vamos a dar un mensaje a la gente de que se puede hacer panes saludables, no la porquería que se consiguen en las panaderías, y me disculpan que hable así. Por ejemplo, acá, en este pan que nosotros tenemos, está con avena, almendra, chía, vea, ¿en dónde conseguimos un pan así? Es difícil. Pero si usted, como yo, empieza a ofrecerlos poquito a poco, la gente ya me ve y me dice, Anelita, ya no me traigas 6, tráeme 10, no, mejor tráeme 12. Hermanos, literalmente la gente le encanta las cosas saludables y parece mentira. Se venden más las cosas saludables a la gente que Dios pone en el corazón querer cuidar su cuerpo. Que Dios las bendiga. Yo no sé si hay algún comentario o aporte. Y si no, dejamos esta clase hasta aquí. Una preguntita, mi hermana, ya que si la hermana Xiomara va a tomar esa clase, ¿las podemos tomar juntos o separados? ¿O cómo podríamos tomar esa clase para poder ver los panes que usted hace? Claro que sí, sería un placer compartir esa belleza clase que Dios me permite hacer toda la semana. Entonces, en este caso, ya yo les mandaría el link para que lo vean a través de TikTok conmigo cuando yo preparo esa masa. Eso sí les digo, por ejemplo, yo grabé el video y tardó, no me acuerdo, creo que fueron 15 minutos la primera parte y la segunda, porque una vez que yo hago mi masa, la revuelvo toda y todo eso, la dejo descansar como está durmiendo aquella en la cama, bien como una bebé. Luego ahora yo voy y está bien grandotota, yo la vuelvo a amasar. Me gusta amasarla y si yo la dejo reposar por más tiempo, más suavecita se pone. Ay, me encanta. Antes, cuando yo era niña, yo amasaba esas masas 5 veces. Era muy agotador. Yo hacía 4 kilos de harina porque siempre hice panes desde jovencita con mi mamá. Y yo la amasaba y eso era agotador. En cambio ahora no. Yo aprendí que si yo le doy un amasado sencillo ahorita y no la amaso muy bien, no importa, la amaso unos 15 minutos, luego la tapo, la dejo reposar y ahora la vuelvo a amasar bien, 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 bien. La dejo reposar un buen rato y ella me crece el doble, luego yo la aplasto y la pico, la corto en porciones de una vez con la balanza y cuando hacemos panes para vender necesitamos una balanza porque entonces cada pancito debe pesar exactamente lo mismo. Y en ese caso, entonces yo con el taroco la corto, la separo, las coloco allí, empiezo a armar mis panes, lo coloco en una bandeja engrasada, que ustedes si quieren también lo pueden ver, y lo metemos al horno 180, 25 minutos. Si tu horno no es tan bueno como el que tengo aquí, entonces pueden ser 30 minutos. Y sacan sus panes de allí, lo colocan en una rejilla que lleven airecito. Hermanas, esos panes se venden y son fascinantes. Dios les bendiga. Hoy, mañana y por la eternidad. ¿Algún otro comentario o aporte? ¿O Sí, pregunta? buenas noches, hermana. Tengo un comentario. Buenas noches, Eh, hermosa. sí, con relación al pan de avena, ¿estos son copos de avena o lleva harina normal o solamente es harina de almendra? No, en este caso, esta es una opción, pero Sí. tú puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, les voy a comentar en el grupo, yo no sé si les comenté acerca de un pan de avena que es con avena molida. En el video que les mandé, no sé si lo vieron. Sí, sí. En ese Sí. video, hermanita, ese es un pan con avena molida, no con copos ni nada, molida. En este caso, la receta dice avena integral. No es fácil de conseguir. Entonces, usted usa su receta de acuerdo a lo que tenga en casa. Yo trato de que no nos compliquemos. Por ejemplo, no tienes la avena en copos, utiliza otro tipo de avena, la que tengas en casa, a excepción de la avena integral,
que la avena que dice acá integral, esta es una avena que a mí me traen de Medellín. No es fácil de conseguir acá ni en Pereira ni en Dos Quebradas. Eso es horriblemente difícil de conseguir. Entonces, esa avena integral, miren lo que yo hago. Todo eso lo meto a la licuadora. Yo meto a la licuadora la avena integral remojada, meto la harina de almendra, todo eso con la leche vegetal y me hago, como decir, un batido. Ese batido se lo agrego en el medio a mi volcán de harina que ya está alimentada, porque aparte de ese líquido yo le pongo algo que se vea en la masa y todo eso lo pongo en el medio. Entonces vean, hermanitas, por ejemplo, un pan sencillo, no este que yo les puse aquí, esto fue solamente una opción, ¿ok? Es un pan rico, muy sabroso, que se los quise presentar para que lo vieran, pero ustedes pueden hacer un pan de pronto no tan específico así como este, pero sencillo. Ustedes ahorita mismo, por ejemplo, agarran una taza de avena, como les mandé en la receta, les comenté en el video, ustedes la licúan, la vuelven polvo. Esa recetita es la más fácil y simple que yo hago. Agarra, la volvió polvito, le colocó agua a hervir al lado un poquito, cuando hirvió echamos esa harina molida ahí, en esa agua con sal, lo revolvemos rápidamente con una paleta, lo sacamos de allí y a esa masa, que es una masa obtenida solo de harina de avena, yo le puedo agregar, si tengo una masa madre por ahí, se la agrego y vuelvo todo eso una sola masa, la dejo reposar para que se unifiquen los sabores y después yo le hago lo que les estaba hablando por acá arriba, que era el aderezo, que por cierto no se los comenté porque se los quiero enseñar después con las recetas, pero es un aderezo que yo hago espectacular, riquísimo. Yo pongo el aceite a calentar, tengo ajo molido, por cada kilo de harina yo utilizo una cabeza de ajo. Imagínense el sabor que tiene. Es un sabor italiano. Entonces ese ajo machacadito lo pongo a freír un poquito y a eso al final le echo el orégano molido, perdón, molido no entero, el orégano pequeño entero, lo revuelvo y cuando ya tengo esa masa de avena que les comenté, solo la de avena, si la queremos tener solo de avena, la que hicimos así, ese masaclote en la cocina, en la estufa, con el poquito de agua, yo a eso, cuando ya está frío, lo amaso con mi mano, lo pongo sobre un plástico y le agrego ese aderezo que le coloqué o ese saborizador que es el aceite, el ajo y el orégano. Todo eso lo ponemos así, hermanitas, lo dejamos reposar un rato y eso agarra ese sabor espectacular. Luego que ya tengo esa masa, que es una masa que se pega a los dedos, ustedes la hacen una bolita, la hacen una bolita, luego la vuelven como un rodillo, no sé cómo decir, un cilindro, la vuelven un cilindro y la cortan con el taroco. El taroco es una herramienta espectacular y no es cara, se la recomiendo si le gusta la panadería. Cortan pan, 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 10 pedacitos o la cantidad que le haya salido del tamaño que usted quiera, sobre un plástico y otro plástico, las coloca allí, las estira con un rodillo y las coloca en el sartén. ¿Qué pan? Ese es un pan para sartén. Es un pan tipo galleta de avena con sabor a ajo y orégano. Les digo que es espectacular. Ese pan yo lo sirvo con una salsita de tomate y un poquito de queso vegano y queda espectacular. Así que bueno, esto es todo lo que les quería presentar. Yo no sé si alguien más quiere comentar algo o alguna pregunta a lo que ha visto en el grupo de WhatsApp o a lo que hemos hablado. Bueno, Sí, una pregunta ahorita sobre las clases. Nuestro grupo ahorita sería que tomaríamos las clases los jueves en este horario. sí, Así sería, Beatriz, ¿verdad? en este Ok. horario. De todas maneras, Beatriz, yo voy a llamarlas a ustedes Ujú, personalmente. Esto es un curso personalizado. Es decir, por ejemplo, usted no tiene horno, yo la voy a ujú, llamar a usted por WhatsApp, usted me puede llamar a mí. Nela, quiero hacer los panes mañana y esto. Y bueno, yo la llamo, le ayudo por videollamada. Estas clases van a ser personalizadas. Por ejemplo, esta, yo quería profundizar solamente en ver cómo estábamos con lo que tenemos ya del WhatsApp y complementar con esto. Y ya en la siguiente clase, ya yo necesito mandarles video para que ustedes comiencen a ver cómo hacer y cuáles de ustedes tienen herramientas y cuáles no, para entonces ver con quiénes me enfoco más y con quiénes me enfoco menos. ok, gracias. Listo. De todas maneras, con mucho gusto, si es la voluntad de Dios y si todo va bien, yo les paso el video y si mi teléfono, Dios mediante, funciona porque está muy lleno, está muy loquito porque tengo muchos grupos y muchas cosas, les voy a pasar el video para que ustedes ya tengan una base de cómo hacer una masa dulce. Sin embargo, yo espero en Dios que de aquí a la semana que viene esta cámara funcione para enseñarles en vivo cómo hacer
una masa sencilla para hacer panes salados. Las que les voy a mandar por el WhatsApp son los panes dulces. Es ese video que grabé hace rato. Si veo que quedó bien, se los envío. Si no, pues lo vuelvo a grabar la semana que viene. Si alguna de las que está aquí quiere estar en vivo por TikTok con las clases de los panes dulces, también bien pueda. Ustedes me escriben y yo les paso el link y me coloco en vivo con la ayuda de nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Amén. Así. Muy bien, gracias. Bueno, no, ha sido un placer estar con ustedes. Mi Dios las bendiga. Gracias por haberme acompañado en esta etapa tan bonita. A mí me fascina dar clases. Quiero darle las gracias públicamente a Irka. Quiero darle las gracias a Beatriz, a Josefina, Camilo por ayudarnos con el Zoom, a Silvia, que no la conozco. Vamos a hablar con Silvia luego para ver qué ella tiene, qué necesita. Le doy las gracias a Joana por haber estado acá. Que Dios las bendiga. Por favor, que sus expectativas, espero con la ayuda de Dios, hayan sido hasta ahora cumplidas, que Dios permita que con la ayuda de Él ustedes sean muy bendecidas con estas capacitaciones que esta servidora está dando prácticamente, ustedes lo han visto, prácticamente gratis. Que Dios las guarde y muchísimas gracias a todas por haber estado acá. Vamos a orar para Amén, cerrar. amén. Bendición. Bendiciones para ustedes también, muchísimas gracias. Vamos a orar para cerrar. ¿O hay algún otro comentario? Veo algo en el chat, voy a revisar un momentico. Ah, perfecto. Gracias, Irka. Irka está desde el otro lado del continente. Yo no sé qué hora será allá. Irka, ¿qué hora tienes allá? Por favor. Las 9 de la noche. Ay, mi princesa, it's very late for you. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos acompañaste, Irka. Entonces, bueno, ya si desean, oramos y nos retiramos todas. ¿Listo? Nos vemos en el WhatsApp el día de Listo. mañana con la ayuda de Dios para pasarles el video. Sí, Hasta luego. hasta luego. Oremos. Padre Celestial, gracias por habernos permitido esta pequeña clase. Permite tú, oh Dios, que cada una de nosotras pueda hacer las cosas según tu voluntad, un pan saludable para nuestras familias, para nuestros vecinos, nuestros amigos, y de esa manera también podamos dar un mensaje espectacular para tu honra y tu gloria. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de tener ingredientes saludables todavía, a pesar de que el mundo está muy contaminado. Ayúdanos a amarte, a adorarte, a honrarte y glorificarte. Señor, una bendición para cada una de estas princesas, para sus hijos, sus familias, Señor, y que a Irka, que está por el otro lado de tu mundo, que ella pueda descansar, y nosotras las que estamos en este lado del continente, danos todavía energía para hacer las cosas que tengamos que hacer. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y gracias a mi amiga hermosa que está aquí, Amén. que me ha dejado su wifi. Hasta pronto, hermosas. Bye, mis hermanitas. Adiós. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego.